Seguimos y lo hacemos en esta última semana donde, recuerden, se juegan las diversas candidaturas, las diversas plataformas, las diferentes planchas o partidos políticos, el todo. Esta semana es la última semana para convencer a los votantes de cara al próximo domingo, tanto a nivel institucional municipal en los diferentes ayuntamientos, como evidentemente dentro de la Comunidad de Cantabria también en lo que se refiere a las aspiraciones con respecto al Parlamento cántabro y al gobierno de esta pequeñita comunidad aquí en el norte de la península. Estamos con Equo, con los verdes. Ellos son o van a ser nuestros próximos contertulios, y ahora, mientras estábamos esperando un poco, veíamos tirado por los suelos ahí sentado y haciendo muchos espavientos a uno de nuestros invitados en el día de hoy, a Juancho Bazán, como decíamos, el candidato castreño dentro de Equo. Ahora le diremos a ver qué hacía por los suelos, pero antes yo quiero presentar al primer cabeza de lista, al primer, digamos, al número uno, vamos a decirlo así, de esta coalición, como decíamos, de esta plataforma que es Equo Los Verdes, Alejandro Ahumada, al Parlamento de Cantabria. Bienvenido, ¿qué tal? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal lo llevamos, Alejandro? Bien, bien, estamos trabajando mucho, estamos llegando a más gente de lo que esperábamos originalmente, así que bien, la campaña va bien. Ahora a ver si llegamos a la cantidad suficiente de gente que queremos. Lo que pasa es que son agotadoras las campañas, ¿no? Un poco. Muchísimo, muchísimo. Hay que estar moviéndose, sobre todo que esto es para Cantabria. Claro, tenemos que estar moviéndonos por toda Cantabria, los diferentes grupos de Equo que hay, nos organizan eventos, charlas y vamos allí donde hay que estar. Permíteme que presente a Juancho, que lo tienes a la izquierda. Juancho Bazán, bueno, antes que lo primero, Juancho, ¿qué hacías tirado por los suelos ahí en el barrio de los Marineros? Creo que era donde era, con los de Castro Verde. ¿Qué les estabas echando la bronca a Ángel y compañía o qué? No, estábamos discutiendo, quizá en ese momento con cierta vehemencia, moviendo los brazos, que quiere decir que es una actitud de expresión corporal que suele utilizar, quizá para procurar más convencimiento, y era una asamblea aquí cerquita, en el barrio de los Marineros, de las muchas asambleas por los barrios que organizó Castro Verde desde hace 1 año y medio hasta la actualidad, en la época en la que era militante más activo de Castro Verde. Desde hace medio año aproximadamente fui llamado por Alejandro y por los miembros de la mesa de coordinación de Equo para que les echara una mano en lo que iba a ser el futuro programa y la futura reorganización de Equo Cantabria, y desde entonces, digamos, milito muchísimo más activamente en Equo, ¿no? Pero mi corazón está partido en 2 direcciones, en Castro a nivel local con Castro Verde, con los Verdes de Castro, y a nivel regional con los Verdes de Cantabria, con Equo Cantabria. Además son perfectamente compatibles una y otra, ¿no? No hay absolutamente ningún problema. Equo no se presenta en el Ayuntamiento de Castro y Castro Verde no se presenta al Parlamento de Cantabria. Así y hay cierta afinidad, supongo, en cuanto a lo que se piensa, a lo que se quiere, a lo que se busca y a lo que se plantea de cara al próximo 25 de mayo, ¿no? Sí, hay bastante afinidad, buenísimas relaciones. El programa de Castro Verde está exclusivamente detenido en el ámbito del ayuntamiento, y el programa de Equo Cantabria va dirigido sobre todo al Parlamento regional, pero digamos que no hay una relación orgánica, salvo unas relaciones estupendas. Bueno, Alejandro, Equo, partido nuevo, o así un poco os presentáis en sociedad, habláis de ecología, de economía, ecología podríamos decir, economía, os va encajado perfectamente, de equidad social. Cuéntanos un poquito, desde Equo decís hasta qué hemos llegado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí, la visión de un partido político, porque a mí me gusta siempre explicar a la gente que Equo no es una ONG, somos ecologistas, pero realmente lo que hacemos es seguir la ecología política, o sea que realmente somos un partido político que tenemos propuestas para la gente, ¿vale? Entonces, esto hemos dicho, efectivamente, basta ya, esto no puede seguir adelante desde el punto de vista político. La sociedad como llevamos hoy en día, la economía sobre todo que lleva este gobierno es inaguantable, esto no puede seguir así, pero no puede seguir así no solo por cosas que hacen como dar prioridad a los bancos, dar prioridad a las grandes empresas en ayudarles y mantenerles vivos sobre o por encima de las personas trabajadoras normales que vivimos abajo, manteniendo esta sociedad, llevándola adelante, sino que también un partido ecologista dice, vale, por ejemplo, el gobierno nos dice hay que crecer económicamente,
Y nosotros preguntamos, vale, ¿de dónde vas a sacar los recursos para ese crecimiento infinito, crecer y crecer y crecer? ¿De dónde lo vas a hacer? Hay otras maneras de hacerla que son más respetuosas con el medio ambiente, respetuosas con la economía del país y respetuosas con las personas, que también garantizan una buena manera de vivir para las personas. No tienes que estar creciendo y comiéndote los recursos del planeta sin parar, como si fueras un virus, que va. Hay otras maneras mucho más amistosas. Y eso es lo que queremos llevar a la política en Cantabria. Además, en una comunidad como Cantabria, que es en 3/4 partes, diría yo, por no decir 4/5 partes, es rural, es verde, es montaña, es bueno, es playa también, aunque la playa, el verde brilla un poco por su ausencia, que necesita, digamos, una política más acorde, digamos, con el medio ambiente. Si en algún sitio tenéis razón de ser, en comparación, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Que parece más, digamos, más desértica, más industrial, más desarrollada de manera, digamos, no espontánea, vamos a decir, exponencial, que no me salía el término ahora un poco, ¿no? Cantabria, como pudiera ser Asturias o como pudiera ser Galicia. Si cabe la cornisa cantábrica y un poco Cantabria, que es de lo que estamos hablando, es donde puede encajar principalmente una alternativa, una propuesta como la de ECUO, ¿no? Sí, sí. Nosotros pensamos que la economía verde tiene muy buena cabida en el mundo rural. También tenemos propuestas para las ciudades. O sea, realmente ECUO es importante recordar que somos parte del Partido Verde Europeo. Nuestra visión de la política no es solo Cantabria, no es solo España, sino que es toda Europa. Es el único partido que realmente existe en todos los países de Europa, el único. Y trabajamos juntos. Nuestras propuestas empiezan a desarrollar muchas de ellas en conjunto, heredamos muchas cosas y vemos lo que mejor encaja, en nuestro caso, para Cantabria. Por ejemplo, el programa actual se lo trabajó principalmente Juancho y es genial. Si la gente, si lo podéis ver, hay que entrar en la página web de ECUO, que es ecocantabria.proyectoecuo.org, y hay un vínculo directo para el programa y la gente puede opinar acerca del programa. Nosotros escuchamos a lo que nos tienen que decir. Y para el mundo rural, el desarrollo verde, el desarrollo ecológico tiene mucho, porque nosotros decimos, tenemos propuesta, por ejemplo, apoyo a la economía rural para desarrollo de empresas sostenibles, para desarrollo de granjas, ganadería sostenible. Esto, la primera pregunta que hace la gente, ¿de dónde va a salir el dinero? Pues, es la pregunta del millón. Efectivamente. Pero esto, realmente, cuando se habla de esto, no es tan difícil, porque es el futuro que Europa ha dicho que hay que seguir. Y Europa tiene recursos para esto. Lo que pasa es que ahora, en las políticas actuales, esto se empujan otro tipo de la industria tradicional, porque los políticos, desde mi punto de vista, y esto es algo totalmente personal, yo digo, a ver, no quieren darle muchas vueltas a la cabeza y buscarse la vida para buscar una solución para la gente, pero nosotros los igual verdes... es que no pueden también, Alejandro. Muchas veces igual sí. no hay capacidad, no sé si me explico. O sea, que puede ser perfectamente. la viña del Señor. Sí, sí, vamos, eso seguro que hay más de uno que es así. Pero nosotros tenemos un trabajo muy bien hecho a nivel de Europa, a nivel de España, y, por ejemplo, la ganadería sostenible, la agricultura sostenible tiene ayuda, se puede ayudar, y no solo eso. Yo, por ejemplo, yo vivo en Junta de Voto, aquí al lado, y hay gente que sus hijos, que tenían granjas, sus hijos solo se fueron a trabajar a la construcción, ahora están todos en paro, pero han perdido los conocimientos para trabajar esa pequeña granja, ese pequeño huerto que tenían sus padres, no lo saben. Y decimos nosotros, a ver, una economía sostenible, que el gobierno ayude, solo ayuda a estas personas a empezar este trabajo y después ellas se buscarán la vida. Todo lo que está relacionado con la economía verde se suele comprar bien, se suele pagar bien, entonces se puede uno ganar la vida con eso. Bueno, de hecho hay otras cosas, sí, Juan, un segundo. De hecho hay otras comunidades un poco que están potenciando el regreso a la explotación agraria, a la explotación del primer sector, del sector primario, vamos un poquitín, lo tenemos aquí al lado. El País Vasco incentiva el que llegue gente joven a las explotaciones agrarias, con otra política también en cuanto a los sellos de calidad, etcétera, etcétera. Es otra forma de ver las cosas, que es perfectamente viable por lo que estamos viendo y por lo que acabas de decir, Alejandro, de que Europa también considera que su sector primario no lo puede abandonar, evidentemente. O sea, no podemos depender de lo que nos venga del norte de África o de lo que nos llegue de Sudamérica en cuanto al aspecto agrícola, ganadero, etcétera, etcétera, o de las campas, perdón, de las estepas siberianas y de los países eso. Sí, Juancho, ¿qué vas a decir? No, que de alguna manera los verdes somos portavoces de aquello que denominamos Plan del Empleo Verde para Cantabria, ¿no? Y se puede pensar, bueno, eso que dicen ustedes es una auténtica quimera. Pues nada de eso, porque justamente nos apoyamos, como dice Alejandro,
en directivas, estudios y previsiones de la Unión Europea, que está diciendo que de cara al 2020 hay que reducir el consumo energético, hay que reducir las emisiones de CO2. Y sobre la base de esas previsiones, la economía española se tiene que adaptar sí o sí. Luego, en el tema del consumo energético, un cambio de tendencia a promover una eficiencia energética en las ciudades, promover fórmulas de autoconsumo en los pueblos pequeños, en el campo, y ir implantando paulatinamente las energías renovables, es una fuente de empleo, de creación de decenas de miles de empleos solo en Cantabria. Que además es que no hay otra salida. No hay otra salida porque el cambio climático nos está apretando en las gargantas. Y este solo puede ser el camino. Luego utilicemos ese camino solo posible de manera inteligente y planificada para la generación de empleo. Y tú lo has dicho en el preámbulo, lo has dicho antes, es decir, Cantabria es un mar de pradería, de bosques, que precioso, además, evidentemente. Además, precioso. Es decir, queremos promover desde ECU Cantabria la imagen de Cantabria, vamos a dejarnos de Cantabria infinita y todo ese tipo de bueno, historias eso es más o menos fastuosas. Sí, pero la propuesta nuestra es Cantabria igual a calidad ambiental. Pero es que el territorio nos lo pide. El territorio es el principal recurso que podemos manejar desde las regiones, desde las comunidades autónomas y desde los ayuntamientos. Tenemos una región con una capacidad agroecológica para reconvertir y diversificar campos, praderías que están abandonadas, o para explotar de forma sostenible y digna los montes dedicados en su mayoría a cultivos intensivos de eucaliptus que entran en crisis, aprovechemos esa crisis, para proponer otras formas de cultivos maderables, rentables para los habitantes del lugar, para las juntas vecinales, cultivos maderables de cerezo, de nogal, de roble, para generar riqueza y para generar puestos de trabajo. La agricultura ecológica es una fuente de empleo tremenda. Vamos a regresar un poco a Castro. Castro es un municipio muy grande, el tercero de Cantabria. Terciario, además, sector terciario principalmente. Con sector terciario tradicional. Eso es lo que os quería preguntar yo ahora, y es que vuestro gran problema es intentar convencer a la gente o hacer llegar a la gente de que no queréis volver a las cavernas, vamos, o sea, permitirme que sea exagerado en el aspecto, porque parece que dicen, estos de los verdes quieren que volvamos otra vez a las cuevas y a las cavernas, a Altamira, otra vez a habitarlas y tal. Sí. Que no. Que lo que hay que hacer es no desestimar lo que se tiene, evidentemente sin abandonar lo que nos produce renta per cápita, valor añadido, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que está claro es que la economía de ladrillo ha sido tremendamente destructiva, un auténtico engaño para las familias, para los trabajadores. Las empresas han ido a pique, sobre todo las pequeñas empresas dependientes. En Castro se ha sentido esa crisis de una manera tremenda, generando paro y generando incertidumbre. Entonces, lo que se plantea desde ECU Cantabria es, veamos cuáles son los recursos que nos da el territorio. Y el ejemplo que te quería contar en Castro. En Castro estamos hablando de que hay entre 2.000 y 2.500 hectáreas de suelo con una capacidad agroecológica tremenda para promover la creación de puestos de trabajo. Si tenemos ese recurso en Castro, estamos hablando Valle de Sámano, Valle de Otañes, Valle de Valtezana, toda la rasa costera, que si la observamos, pues son zonas de pasto, de prado, con un gran abandono, o que no están suficientemente utilizadas para la generación, por ejemplo, de agricultura o agricultura ecológica, que es una actividad y es un producto que va en mayor demanda cada vez. Es decir, los productores ecológicos que hay en Cantabria, y en Castro solo hay uno, están exportando sus productos a Europa. Frutos del bosque, hortifrucultura, es decir, hay una tremenda fuente de empleo ahí, ¿no? Sin entrar en la economía de los residuos, del reciclaje, etcétera, etcétera. Todo eso compone, digamos,
un plan de empleo verde que proponemos que desde el Gobierno de Cantabria, en colaboración con los ayuntamientos y las juntas vecinales, se incentive y se ponga en marcha. Y eso no quiere decir, supongo, que estéis despreciando ni el sector industrial ni el sector servicios. Cantabria tiene una oferta turística y una riqueza turística tanto ligada al paisaje como al buen tiempo, cuando tenemos buen tiempo, ahora parece que no, como al aspecto cultural, al aspecto del patrimonio histórico, perdón, que evidentemente no quiere decir que os olvidéis de ello. Vuelvo a repetir, no, además, trasladar ese mensaje igual es vuestro gran problema, por decirlo de alguna manera, ¿no? O lo que queréis hacer día a día. El sector terciario entra en la economía verde. Estamos hablando, por ejemplo, del tremendo potencial que tenemos en Cantabria para el turismo rural. Por ejemplo. Sostenible. Turismo rural y sostenible, y el turismo con la cultural. Zona de Sajanansa, etcétera, etcétera. Y el turismo cultural, que tenemos un patrimonio excepcional en Cantabria y en Castro. Con un arte rupestre inigualable, patrimonio de la humanidad. Lo que pasa que en vez de focalizarlo en los grandes hitos que tienen el apoyo y las grandes inversiones por parte del Gobierno de Cantabria, como son pues, Altamira, el Soplao, y demás, o Cabárceno, tal, es decir, en vez de potenciarlo en grandes hitos, queremos que se diversifique y se cuide y se promocionen las rutas culturales, los grandes, digamos, valores patrimoniales, históricos, artísticos, que tiene también el mundo rural, la costa, etcétera, etcétera. ¿No tenéis la sensación que el ecologismo se va cogiendo, se va echando mano, tanto a nivel de Gobierno de Cantabria como a nivel de ayuntamientos, un poco, pues esas rutas que se plantean igual a nivel municipal, o el plan Provoca, por ejemplo, a nivel del Gobierno Autónomo de Cantabria, pero que es un poco para cubrir el expediente? ¿No tenéis esa sensación un poco? Sí. Para decir, bueno, que se callen los verdes y los ecologistas. Sí. Solemos decir que las soluciones o propuestas ecológicas se dan normalmente como un parche, ¿sabes? Realmente por detrás sigue estando la misma propuesta de siempre, suele estando la misma gente, pero le ponen esto para ponerlo bonito, para que quede más políticamente correcto. Pero realmente por detrás no hay realmente una decisión real, no hay un esfuerzo real para empujar eso. Sí, un plan a medio plazo, largo plazo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Por ejemplo, con los plumeros de La Pampa. Por ejemplo. O sea, es mejor que haya plan Provoca que no lo haya, y algo se hace desde el voluntariado. Evidentemente, mejor algo que nada, exactamente. Está claro, pero lo que hace falta es un plan regional para erradicar todas las plantas expansivas foráneas que están haciendo un daño tremendo al medio ambiente, ¿no? Y a los ecosistemas. Además, permíteme, bueno, Alejandro, igual es que desde que eres informático y empresario, según descubriste la informática dijiste, esto es un rollo de mucho cuidado, quiero volver otra vez al campo, ¿no? Supongo que la zona de voto, que es muy bonita, también influye mucho, ¿no? A la hora de tomar decisiones en cuanto a calidad de vida, en cuanto a modus vivendi un poco, ¿no? Efectivamente, es eso. Yo al ver allí, yo vivo en el pueblo, vivo en Carasa, tengo todos los vecinos que me rodean son gente del pueblo ahí de toda la vida. Y en principio yo les decía, yo soy ecologista. Y yo, los ecologistas, ¿sabes? Que esto nunca nos dejan hacer nada. Como un extraterrestre, te diría, ¿no? Sí. Pero cuando me pongo a hablar con ellos y les digo, hay que defender el entorno, mira, ese robledal hay que mantenerlo porque de vez en cuando se hace una resaca y tenemos buena madera. La ría, pues también hay que cuidarla, porque ello genera trabajo también a medio y a largo plazo. Ahí hay todo un recurso que se puede explotar, pero hay que cuidarla. Tú no puedes ir un día y quitar todos los mejillones y que desaparezcan. Y cuando nos podemos hablar ya de los detalles, de cómo se trabaja la tierra, del respeto, de cómo hay que cuidar a los animales, en la granja, etcétera, coincidimos. Realmente coincidimos los ecologistas mucho más con la gente que ha vivido, lo lleva en la sangre, el mundo rural, coincidimos muchísimo. Parece que no, a nivel político nos ponen como en lados opuestos, pero cuando llegamos a los detalles y vemos cómo hay que mirar las cosas, coincidimos muchísimo más. Juancho, tú eres sociólogo, ¿crees que el ecologismo está llegando realmente a la sociedad? ¿Está calando? ¿O es algo que está ahí como, permíteme, algo anecdótico, como esa cosa singular que hace que de vez en cuando tengamos más colorido dentro del panorama social y político de
de esta comunidad o si quieres de este país. Vamos. Yo utilizo una frase que mis compañeros conocen, en la que digo, mira, si no eres verde ahora, ya lo serás, pero no esperes a que sea demasiado tarde. Es decir, todas las personas, digamos, tenemos una parte de nuestro corazoncito en verde, ¿no? Y los verdes y los ecologistas somos personas que caemos bien. Es decir, coño, Juancho es un buen tipo, siempre está moviéndose en plataformas, para arriba, para abajo, pero también tenemos, digamos, un San Benito, una debilidad, y es que los verdes, aun siendo buenos tipos, personas con las que iría a tomar una cerveza para que me explique a ver qué es eso del cambio climático, sin embargo no tenemos todavía la suficiente credibilidad como para decir, yo voto por ti. Toma la pasta. Yo voto por ti, yo te voy a poner en el gobierno. Y no, decir, hombre, ahora en circunstancias, digamos, donde los movimientos emergentes empujamos y pedimos paso, pues parece que podemos tener una cierta credibilidad y desde luego vamos a estar presente en las instituciones. Pero fíjate que los verdes, más allá de declaraciones programáticas y de principios, en este programa al que pueden acceder todos los ciudadanos a través de nuestra página web, que es un programa abierto, donde hay cosas en las que tenemos claras y otras propuestas que las tenemos expuestas a la opinión y la crítica de la ciudadanía. Yo ayer mismo comentaba a través de Facebook, debatía con mi amigo Borel de Santander, coño, que esto que decís sobre la cultura libre es un poco contradictorio, habría que matizarlo, porque ¿qué vamos a hacer las personas que vivimos de la cultura? Y bueno, y le respondía, y efectivamente luego creé un foro para, oye, esto que propone el ciudadano Borel, hay que tener una respuesta más clara desde nuestro programa y tal. Es decir, que, déjame decirte una cosa, somos la única propuesta, el único partido a nivel regional que en nuestro programa ya hay definidas proposiciones de ley si tenemos representación en el Parlamento. Una proposición de ley, por ejemplo... Ya escrita, ya para trasladar, toma, el PDF, ¿no? No escrita entera la proposición de ley, pero de alguna manera la estructura perfectamente perfilada, ¿no? La proposición de ley de participación ciudadana, buen gobierno y transparencia, que es algo en lo que hay que caminar muchísimo en Cantabria, ¿no? En Cantabria en todas partes me da la sensación, Juancho, tal y como está el país, un poco... Yo creo que ese va a ser el salto de la nueva situación política que se nos presenta, ¿no? Es decir, hay que abrir la puerta de las instituciones a los ciudadanos, lo estamos demandando, pero que hay que crear las instituciones, las herramientas para que la ciudadanía, que muchas veces es perezosa, ojo, muchas veces es perezosa, pero que pueda participar cuando haga falta participar y cuando quiera demandarlo. Sí, pero vosotros sois conscientes de que cuando la ciudadanía da ese pasito, es sólido el paso, no sé si me explico. Eso es. No es un paso que luego va de tres para atrás, me refiero, sino que, como tú decías, es perezosa, le cuesta, pero en el momento que da el pasito, ese pasito ya no tiene marcha atrás. Aquí ya... bueno, no iba a poner ejemplos que son ya muy antiguos, etcétera, etcétera. La consulta popular, es decir, aquí me conocen en Castro por las movidas, por la plataforma contra el puerto deportivo, en el que proponíamos la consulta popular, que al final se aprobó en el ayuntamiento, que fue denegada por el gobierno de la nación y que luego el propio ayuntamiento presentó un recurso al Tribunal Supremo y le dio la razón al ayuntamiento. Es decir, que las consultas populares las van a poner los diferentes gobiernos todo tipo de zancadillas, pero son perfectamente posibles incluso desde nuestro marco legal, desde la Constitución española y desde la Ley de Bases del Régimen Local. Hay que cambiar muchas cosas, hay que facilitar muchos recursos, hay que hacerlas más ágiles, más permeables, más decisivas. Estamos hablando de que cuando... No digo que lleguemos a ser como en Suiza, que preguntan por todo, o por casi todo, pero bueno, algo más sí, ¿no? Hombre, algo más. Vamos a ver, en Cantabria, desde el año 79 que hay democracia, solo ha habido una consulta popular, y fue la que arrancó la ciudadanía, organizada a través de la Asamblea Popular, para decidir sobre Castronovo. Solo ha habido una consulta popular en Cantabria, desde el año 79 hasta el 2014, todos estos años de democracia. Es decir,
Probablemente no haya que consultar tanto como Suiza, aunque a mí no me molestaría tampoco, ¿eh? Pero de vez en cuando pregúntenos, señores, Sí, que hay una inteligencia aquí emergente para saber lo que tenemos que decir sobre los grandes proyectos, para que cuando haya un problema, es el problema que ha habido, por ejemplo, con el tema de Castro, con el tema del botellón en el barrio Los Marineros. Señor alcalde, haga una audiencia pública, convoque a los ciudadanos para decir qué es lo que está pasando y haga un plan para mejorar la calidad de vida de las personas que no pueden dormir por las noches. Estamos hablando de los consejos de participación ciudadana. Por ejemplo, están parados. Están parados, están parados. Es decir, aquí había Consejo de Participación de Deportes, el Consejo de Medio Ambiente se convocó una sola vez, en los tiempos de Rufino, y decir, vamos a ver, la gente quiere participar, y hay una inteligencia ahí soterrada de gente que tiene que decir algo sobre el medio ambiente, sobre el urbanismo, sobre la cultura y sobre el patrimonio, sobre las fiestas, el deporte, etcétera. Organícennos. Ustedes son los que van a seguir decidiendo a través de sus órganos de gobierno, pero consúltenos, que seguramente, escuche, que seguramente su decisión va a estar mejor sostenida y mejor apoyada. Y será más justa. Y las herramientas existen. Esto se puede hacer. Las herramientas para lograr esto hoy en día no es como era hace 10 años, que para un gobierno pedir la opinión de la ciudadanía en un punto era casi imposible, porque te llegaban cosas de una manera difícil, pero hoy en día las herramientas a través de Internet, el software existe para todo esto, y un diputado en el Parlamento de Cantabria que quiera tomar una decisión y quiere saber la opinión de la ciudadanía, lo puede hacer rápidamente, no es difícil. ¿A Equo los verdes le afecta, le perjudica, le beneficia este movimiento, esta llegada de, bueno, en este caso Podemos y Ciudadanos, que parece un poco que son los partidos de moda, permitirme la expresión un poquito? ¿Consideras que la puerta que están abriendo puede ser positiva para otras plataformas como Equo, por ejemplo, o va a resultar que después de que lleváis un montón de tiempo trabajando se van a llevar, digamos, el jamón, por decirlo de alguna manera, estas dos propuestas nuevas, entre comillas? Sí, yo no tengo la más mínima duda que es positivo. Positivo, ¿por qué? Porque en Equo, para nosotros nacimos allá en el 2011 casi a la vez, un poquito antes que el 15M, con las mismas ideas, con las mismas propuestas, seguramente por la misma razón. El que ahora Podemos haya cogido esta fuerza y haya dado voz a mucha gente, para nosotros es una manera, lo que vemos es que mucha gente ha reaccionado, mucha gente ahora participa, que no participaba antes, y eso siempre es bueno, eso no puede ser malo. Y el que se lleven el jamón, pues la verdad, nosotros estamos aquí por nuestras ideas, nosotros queremos que estas ideas lleguen al gobierno y que haya gente en el gobierno que defienda los intereses de la ciudadanía, que ponga el bien común de las personas por encima del dinero y cuide del medio ambiente y que la economía y el futuro sea sostenible, que esto pueda seguir creciendo la gente bien, pero que no dañemos al entorno. Si hay alguien más que defiende eso, tal bien como lo haríamos nosotros, oye, pues genial, genial. Pues nosotros no estamos aquí por el ego, no estamos aquí para meter ahí en el sillón del gobierno, estamos aquí para luchar contra las buenas ideas. Si realmente vemos que eso se está haciendo bien, nosotros les apoyaremos, eso no tenga la más mínima duda. Porque estamos hablando de una economía verde, estamos hablando de alternativa verde, alternativa ecológica, pero claro, quien nos esté viendo ahora estarán preguntando, bueno, ¿y qué pensáis de la educación? ¿Qué tipo de educación? ¿Qué oferta educativa tiene que haber en Cantabria? Porque estamos hablando de Cantabria, una comunidad autónoma, no estamos hablando de Castro Urdiales como municipio, por poner un ejemplo. ¿Qué política bueno, industrial ya más o menos un poco lo hemos hablado, qué política de vivienda, qué política de, bueno, de empleo también podía venir un poco derivado de eso, qué otras cosas exponen, cosas cotidianas, normales, y que no están, digamos, ligadas solamente al ecologismo, o se exponen desde Equo, vamos? Sí, todo el lado social que llamamos nosotros, nosotros defendemos la educación pública y la sanidad pública. Para nosotros eso no es solo dar acceso a la gente con pocos recursos para que tengan derecho a estas cosas, sino que para nosotros es una apuesta de futuro.
No podemos creer en una Cantabria con un futuro que se pueda desarrollar, que tengamos unas nuevas generaciones que salgan adelante y saquen adelante esta tierra si no tienen una buena educación. Entonces, no podemos permitir que algo tan básico para el futuro, para nuestro futuro como la educación se empiece a poner en manos privadas, porque la mano privada, todos sabemos, lo que les interesa es ganar dinero. No el tener una generación educada ya es como segundo nivel. Entonces, todo esto lo defendemos totalmente. Estamos de acuerdo con el resto de organizaciones, partidos políticos que también defienden esto. Y el que quiera irse a un colegio privado, que lo pague, está claro. Por supuesto, claro que exista esa libertad. Pues, es un país libre donde cualquiera, evidentemente, eso. Juancho, no sé qué... No, en el tema de la salud es muy importante y yo creo que está ligado perfectamente con el sentimiento verde. Nosotros decimos en nuestro programa que lo primero son las personas, pero también decimos que la salud del medio ambiente, el cómo esté el medio ambiente, determina la salud de las personas. Y esto yo creo que lo sabemos todos y nos ponemos a temblar de cómo estamos viviendo expuestos a agentes químicos, contaminantes, que pululan por el medio ambiente, por el agua, por la alimentación, y por lo tanto, si no cuidamos el planeta, si no cuidamos la calidad del agua, si no cambiamos el modelo de consumo y el modelo y la manera de cómo nos alimentamos, no vamos a cambiar la salud de las personas. Por eso, aparte de la relación de propuestas para mejorar la salud, hay que hacer hincapié en la salud ambiental, en la salud del medio ambiente, con el control y la planificación de la calidad del aire, del agua, de la tierra. Y luego, en el ámbito de la salud, sí que los verdes nos cuidamos de la salud en proximidad. Y una salud que hay que mejorar de manera prioritaria en Cantabria son la salud, la oferta de la atención primaria. Es manifiestamente mejorable. Aparte de mejorar los hospitales de Serrallana y de Laredo, de mejorar su oferta, que cada vez se está menguando más con los recortes que viene aplicando de forma periódica el Gobierno de Cantabria, pero hay que ir a mejorar la salud en nuestros centros de proximidad y proponemos que hay que volver al ambulatorio rural y al médico rural. No se puede perder aquello que era de gran calidad de vida para las personas que vivían en el medio rural. Y hay que mejorar, desde luego, los centros de atención primaria como Cotolino 1, Cotolino 2, reforzándolos, ampliando las especialidades y demás. Y entre las especialidades, una de las cosas que proponemos es el mayor aportación a la salud mental y a la salud bucodental. Hay que de alguna manera apostar por esas demandas ciudadanas. En ese aspecto igual hace falta también un poquito de cambiar el chip educativo del ciudadano de a pie, por decirlo de alguna manera, que igual es lo más difícil, es una cosa que necesita más tiempo que el corto plazo, ¿no? Igual hace falta el medio plazo y el largo plazo, ¿no? Porque hasta ahora todos vivimos muy rápidos, sí. Todos vivimos bajo el prisma del consumo, encima la crisis económica nos ha hecho que apartemos un poquito el aspecto de la calidad y vayamos al precio, por decirlo de alguna manera. Sí. Para llegar a todas estas cosas de las que estáis hablando, hace falta un cambio de chip en el ciudadano de a pie, ¿no? Un poquito. Exactamente, es decir, que si hay una cosa que tiene el programa verde, es que no estamos diciendo vamos a hacer, vamos a invertir, tenemos en el programa de no sé qué, es decir, lo tenemos, pero los verdes nos dirigimos también al ciudadano, porque hay muchas cosas que dependen del ciudadano, hay muchas cosas que dependen de su propia educación, de su propia capacidad de autocontrol para no apostar por formas de consumo masivo. Hay que mirar cuánto consumimos y qué es lo que consumimos, de dónde proviene aquello que consumimos. Seguramente si miramos la ropa que llevamos puestos y empezamos a descartar, esto no es comercio justo, esto está hecho en régimen de explotación
de niños, de sistemas de esclavismo, de crueldad excesiva, pues a lo mejor nos quedamos en pelotas. Es decir, sí, quítalo de a lo mejor. Es decir, que tenemos que de alguna manera dar ese salto al consumo responsable y a la autoeducación. ¿Qué es lo que consumimos? ¿Cuánto consumimos? ¿Qué es lo que de qué nos alimentamos? Para, es decir, educación unida y una predisposición, una decisión que está en manos del ciudadano. Si el ciudadano no cambia ámbitos, el mundo no cambia. Y esto se va a la mierda. Esto es así. Hay un tema del consumo. No solo los verdes, sino que mucha gente decimos que el ciudadano tiene un gran poder, que es cómo se gasta el dinero. Y ese poder hay que usarlo inteligentemente. Y una de las primeras maneras que nosotros decimos a la gente, consume local, compra en tu tienda de barrio. Compra tu tienda del pueblo, no vayas a las grandes superficies a menos que no encuentres en tu entorno cercano lo que quieras comprar. Y eso que parece algo insignificante, realmente es fantástico, porque tú mantienes el dinero en tu barrio, mantienes el dinero en tu pueblo y ayudas a mantener la riqueza dentro y fluir dentro de la gente cercana a ti. Y eso no es solo ayudar a tus vecinos, ayudar a tu pueblo, sino que también al comprar esas cosas, esa tienda de barrio puede a lo mejor comprar en el verano los tomates a alguien de aquí cerca. Y tú automáticamente haciendo eso estás luchando contra el cambio climático, porque tu huella de impacto de carbono, el combustible que se utiliza para traer ese producto hacia ti, es mucho menos, porque es el tomate que ha crecido aquí al lado. Entonces, cosas como esas son importantes, y eso efectivamente es algo que hay que enseñar, que hablar, pero sí, ya está ocurriendo. Aquí en Castro ya, por ejemplo, hay una tienda ecológica, ese tipo de cosas están creciendo cada vez más, y la gente lo acepta y se da cuenta de la importancia que tiene. Y hombre, cuando tú te compras un tomate que ha crecido aquí al lado y ha crecido bien, y no en alguna, en el sur allí, en los desiertos estos de plástico. Eso, claro, tú te lo comes en la ensalada y queda, vamos, es que todo el mundo sabe la diferencia. La diferencia es abismal, evidentemente. Sí. Lo que pasa es que me da la sensación que queda mucho recorrido todavía para llegar a esto de lo que hablas. Hay pequeñas iniciativas, hay pequeñas picas en Flandes, por utilizar una metáfora, pero queda todavía muchísimo recorrido, más que nada porque es un cambio de chip, un cambio educacional que se contradice con todo lo que, y los medios de comunicación, yo soy el primero que asuma la culpa en ese aspecto, porque estamos bombardeando continuamente con exactamente lo contrario. Sí, sí, pero efectivamente esto es así, es decir, pero los verdes de alguna manera hacemos propuestas realistas que ya están en práctica, que otra gente lo están haciendo. Por ejemplo, Alejandro fue pionero e impulsor de la red de intercambio El Roble. Y esto son actividades que van increciendo. Las tiendas ecológicas, la agricultura ecológica, el Banco del Tiempo. A los verdes hay una figura que nos gusta recalcar mucho, que es el desarrollo de la economía del bien común. Economía del bien común, y tenemos una proposición, esta vez no de ley, una proposición no de ley, que elevaremos al Parlamento, para que en las administraciones se elaboren indicadores del bien común. Ahora lo explico. Quiere decir, efectivamente hay pequeñas notas, pequeños pioneros de estas nuevas formas de vida, de estas nuevas formas de consumo, de autoconsumo, de consumo responsable, pero el gran salto hay que darlo desde la administración. Y por eso es necesario que los verdes estemos en los ayuntamientos y en el gobierno regional. Aunque sea, permíteme la expresión, dicha con todo el cariño, aunque sea para tocar las pelotas. Sí, bueno. Dicho con todo el cariño, vamos. Tocaremos las pelotas y diremos no, como decimos no de forma radical con respecto al fracking, por ejemplo, pero siempre con espíritu constructivo y cooperativo. El espíritu verde, sobre todo, un espíritu cooperativo. Sí. Y hay que cooperar allí con quien esté tomando las decisiones en las instituciones. Y volviendo a esto de la economía del bien común. ¿Qué es esto de la economía del bien común? Pues bueno, lo estamos un poco adelantando, ¿no? En el discurso que está haciendo Alejandro. La economía del común traducido, por ejemplo, a las decisiones en ayuntamientos y en el gobierno de Cantabria. Voy a poner un ejemplo, brevísimo. Es decir, cuando haya que comprar, cuando haya que contratar
comprar suministros para la administración o contratar una obra o un gran servicio, lo hay que hacerlo desde la perspectiva con indicadores de bien común. Es decir, no solo se trata de contratar la obra que nos resulte más beneficiosa, sino que se trata de contratar la obra y el servicio que mejore desde la perspectiva ambiental, que esté planteada sobre criterios de comercio justo, que esté planteada con fórmulas de cooperativismo, de creación de empleo o de parámetros de mejora de la sociedad contra la exclusión social, etcétera, etcétera. De eso se trata. Es decir, no solo se trata de buscar un valor añadido en función de los criterios economicistas, sino también de buscar un valor en función de la felicidad interior bruta de las personas. Eso se trata. Y hay que cambiar. Eso sería lo ideal. Que sería lo ideal, digamos, ¿no? Hay que caminar y hay que empezar sembrando, haciendo discurso, ¿no? Va a salir un panorama político, parece que un poco distinto al que hemos tenido en los últimos 4 años en el Parlamento de Cantabria. Los pactos van a ser necesarios, ¿no? Ahí es donde puede entrar, digamos, la fuerza de un partido como ECU, que supongo que vais a entrar poquito a poco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Ese yo veo que es nuestro trabajo principal, el llevar nuestras propuestas y tratar de ser el diferenciador en esas cosas. Obviamente nosotros no pensamos que vamos a entrar con mayoría absoluta ni nada por el estilo. Pero... Yo creo que nadie, Alejandro, o sea, no va a entrar nadie con mayoría absoluta. Y eso para mí es bueno. Sí, porque, para mí también. Porque cuando se toma una decisión importante, ahí todos pueden opinar, y si se ve claramente que la propuesta es mala, pues se pondrá la gente de acuerdo y no se llevará a cabo. Y nosotros queremos estar allí para llevar las propuestas que tenemos. Esta visión que hemos explicado de cómo nosotros vemos la realidad, cómo vemos la política, la economía, para nosotros es muy importante que entren las instituciones y podamos hablarla, porque la verdad, mucha gente cree en esto, se da cuenta en esto, pero piensan que no hay propuesta o piensan que no hay partidos políticos que realmente lo defienden. Y nosotros queremos estar allí por lo menos para decir, existe, aquí estas son las propuestas, se puede hacer. Bueno, pues evidentemente el día 25 de mayo lo dirán los votantes. ECU para el Parlamento de Cantabria, podemos decir Castro Verde para el Ayuntamiento de Castro, ¿no? En ese aspecto. No sé si nos dejamos algo en el tintero, Alejandro, Juancho. Bueno, nos queda... Bueno, importante que vayan a votar. Sí. ¿No? Lo estamos defendiendo, lo estamos vendiendo, permítame la expresión, durante todos estos días. Sí. El ciudadano tiene que ejercer el derecho al voto. Además parece que va a mejorar un poco el tiempo el domingo, con lo cual pues se animará un poco pues, al depositar el voto, tomar un café, unas rabitas, lo que sea, ¿no? Es importante que vayan a votar, desde nuestro punto de vista, que vayan a votar a Castro Verde para el Ayuntamiento y que vayan a votar a ECU Cantabria, que si tienen dudas, que no hagan ese voto, digamos, de inercia, pues yo voy a votar a los de siempre, pues si ECU no tiene posibilidades, pues igual hay otra opción, el voto útil. El voto útil es el voto verde, justo por las razones que acabamos de explicar. Que tenga futuro. Igual necesitábamos otro programa para hablar de nuestras propuestas a nivel de ordenación del territorio, de urbanismo, que tenemos también proposiciones de ley y demás, pero yo no sé si tendríamos tiempo a hablar de ellas. Es decir, que en otra ocasión, cuando queráis, hablamos de lo divino y de lo humano. Pues lo planteamos. De momento, Alejandro, supongo que lo mejor que podemos hacer es invitar a que los ciudadanos o aquellos que tengan inquietudes o que quieran terminar de completar su visión con respecto a ECU Los Verdes, es que entren en vuestra página web, ¿no? Sí. Ahí tenéis todo el programa, ahí tenéis todo, se visionan los candidatos, etcétera, etcétera. Correcto, ¿no? Tenemos todo, la gente se puede comunicar con nosotros, respondemos las preguntas y ahí estamos. Nuestras propuestas están abiertas. Además, supongo que será entrar en el primo en San Google, ¿no? Y poner ECU Cantabria y automáticamente el enlace que encontréis es el vuestro. Efectivamente, ¿no? de los primeros que salimos. Pues suerte para el domingo. Eso queremos. No sé si es que otra cosa no se puede decir y que la gente vote, evidentemente. Eso. Un saludo, encantado. Vale, gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues hacemos una pausa por hoy, les dejamos ya un poco más tranquilos, seguiremos hablando de política, seguiremos hablando de candidaturas, seguiremos hablando de plataformas, de partidos políticos, de opciones, de ideas, en fin, de todo lo que forma parte de una campaña electoral, con el único objetivo, recuerden, del próximo domingo, en cuanto a las elecciones municipales se refiere, por un lado, y a las del Parlamento de Cantabria, el Gobierno Autónomo de Cantabria, por otro. Nosotros les dejamos, volvemos mañana. Ha sido...